Hola a todos, hoy es 11 de diciembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Voy a aprovechar que la sala de la biblioteca está vacía para grabar un poco antes de lo esperado. Vamos a iniciar directamente con la región de Kursk. Tenemos algunas actualizaciones importantes. En este caso se reconoce que el ejército ruso habría recapturado algunas regiones alrededor de Darino, como lo han reportado algunas fuentes prorrusas, y también tenemos algunos ataques de drones del ejército ucraniano. Imágenes de hace aproximadamente 3 días, donde el ejército ucraniano estaría atacando las posiciones avanzadas del ejército ruso en esta zona, confirmando justamente la presencia del ejército ruso en este lugar. Estas son las imágenes, ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las unidades de infantería del ejército ruso confirmarían esta expansión. Hay muy fuertes enfrentamientos y quiero compartir con ustedes esta descripción que hacen las fuerzas del Grupo Norte del ejército ruso sobre los enfrentamientos que se estarían dando. Después de la liberación, después de la captura de Nova Ivanovska, las fuerzas del ejército norte, el ejército norte ruso, avanzaron hacia el este para enfrentarse en contra de las Fuerzas Armadas ucranianas, quienes tienen posiciones en los parches de bosques. Según este reporte, aproximadamente 501 soldados ucranianos están en cautiverio. Aparte de eso, los ucranianos trataron de contrarrestar los movimientos del ejército ruso enviando un escuadrón de aproximadamente 30 personas, 3 vehículos Bradley de transporte de infantería, 2 tanques Abrams, y según el ejército ruso ellos lograron repeler todos estos ataques. También sus acciones, las acciones ofensivas del ejército ruso, están siendo apoyadas por el ataque de misiles y también de el sistema TOS-Flamthrower, que en ruso se reconoce como Sontsipyok. Pero lo más importante de todos estos datos y lo más sorprendente, a pesar de la gran cantidad de vehículos blindados que usó el ejército ucraniano para repeler estos movimientos rusos, es que los rusos aseguran haber avanzado solo 300 metros con todos estos ataques y todos estos números. 3 vehículos Bradley, 2 tanques Abrams del ejército ucraniano. Los rusos solo pudieron avanzar 300 metros y esto claramente es un indicativo de la ferocidad de los combates que se están realizando en la región de Kursk. Algunos de los suscriptores preguntan por qué los rusos no han podido sacar a los ucranianos de la región de Kursk, y es justamente por esto. Los ucranianos están invirtiendo muchísimos recursos en mantener sus posiciones dentro de Kursk. En este caso tenemos un vehículo Abrams del ejército ucraniano completamente impactado por los drones guiados con la fibra óptica de los rusos. 2 impactos fueron necesarios para inhabilitar completamente este vehículo y aún así no conocemos si el vehículo fue completamente destruido o no. Estas son las imágenes que tenemos, un vehículo Abrams que de hecho ha sido adaptado para las condiciones de guerra y los ucranianos le han añadido este blindaje reactivo de los típicos tanques soviéticos. Vemos aquí los ladrillos de Contact Era, creo que se denomina. Si ustedes conocen realmente la denominación puntual de este blindaje, déjenlo en los comentarios, pero el impacto es directo. Como vemos, este impacto no es fortuito. El dron trata de llegar entre la torreta y el chasis del tanque, justamente en esta zona, y es un impacto bastante limpio, podríamos decir. No impacta ni en la torreta ni en el chasis, sino justamente en la mitad. Continúan los combates intensos por esta región y también tenemos movimientos del ejército ruso en la parte oeste de la incursión ucraniana en Kursk. En este caso tenemos algunas actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos como Deep State. Vamos a ir a su mapa para entender un poco más este movimiento del ejército ruso. Ya estamos en la región de Kursk. Esta es la actualización más reciente y para entender el movimiento del ejército ruso podemos fijarnos precisamente en esta área. Esta es la situación ayer y esta es la situación para el día de hoy. Un movimiento significativo del ejército ruso en esta dirección, y tienen las fuentes pro-ucranianas esta zona en el área gris, entendiendo que no hay posiciones ucranianas en este punto. Una vez más, esto es ayer y esto es para el día de hoy. Volvemos a nuestro mapa de referencia, aproximadamente hacia Magnovka fue el movimiento del ejército ruso como lo tenemos reportado y como lo vimos ya en el mapa de
las fuentes pro-ucranianas. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. En el norte de Kupiansk se empiezan a mover un poco más las cosas. El ejército ruso ha intensificado sus movimientos hacia Dvorchina, esta villa relativamente grande que está al otro lado del río Askol, y desde hace ya varios días tenemos estos reportes del ejército ruso cruzando el río Askol y estableciendo su control en estas regiones. Como vemos, lo que está aquí señalado en el área gris serían las posiciones que el ejército ruso reclama haber controlado, y para el día de hoy tenemos más actualizaciones también de fuentes prorrusas de que el ejército ruso se habría movido un poco más hacia el norte, e incluso en estas imágenes se podría entender que el ejército ruso capturó algunos de los primeros edificios hacia el sur de esta misma villa. Este sería el movimiento más importante en esta región. Recordemos que un poco más hacia el norte, en Novomlinsk, el ejército ucraniano habría capturado esta posición. Sería una especie de intercambio entre el ejército ucraniano y el ejército ruso que ha estado presionando en este punto. En cuanto a Kupiansk, no tenemos más actualizaciones relevantes en esta región. No han llegado más imágenes, probablemente los combates se estén realizando, y cuando tengamos algún resultado relevante, tanto los ucranianos o tal vez los rusos van a publicar información al respecto. Nos vamos ahora más hacia el sur, vamos a pasar de toda la región media y sur de Kupiansk, incluso vamos a pasar de Siversk porque tenemos actualizaciones muy importantes en Chazov Yar. Recordemos que el ejército ruso ha realizado una ofensiva en este lugar, ha tomado posiciones en Pivnichny, ha tomado posiciones en la parte central, y para el día de hoy lo más importante es que el ejército ruso capturó por completo toda esta gran zona industrial que había sido tomada, una de sus partes, hace ya varios días, varias semanas. Para el día de hoy tenemos el reporte en su mayoría de fuentes prorrusas de que el ejército ruso capturó por completo toda esta instalación, y también se ha ampliado un poco evidentemente la zona gris entre las posiciones del ejército ruso y las posiciones del ejército ucraniano. Muy importante este movimiento porque es un edificio bastante robusto. Era el corazón de la defensa ucraniana y ha sido completamente capturado por el ejército ruso. Recordemos las modificaciones en el mapa que hemos visto también hacia el sur de Chazov Yar. También tenemos algunos ataques de operadores de drones del ejército ruso en los alrededores de sus avances. En este caso son ataques del ejército ruso contra las posiciones ucranianas, como vemos en este caso. Y un poco más hacia el sur también tenemos ataques del ejército ruso sobre los vehículos y las posiciones ucranianas en esta misma dirección, que también es un punto de presión del ejército ruso desde el sur hacia el norte. También el ejército ruso tiene este vector de ataque. Incluso las mismas fuentes pro-ucranianas reconocen que el ejército ruso tiene algunas áreas ya capturadas aproximadamente de esta forma. Así que si unimos toda esta información podemos ver las áreas de presión: Shevchenka, la microrregión de Shevchenka, y también hacia el norte parte de la microrregión de Pivnichny y parte de la microrregión Novopivnichny y Desiata. Aproximadamente este es el panorama. Tal vez podemos esperar que prontamente el ejército ruso salga de esta gran industria y empiece a capturar a todos estos edificios que se encuentran hacia el suroeste de esta misma posición. Nos vamos ahora hacia Taresk. Tenemos algunas modificaciones en el mapa, correcciones en el mapa, ataques de drones ucranianos en contra de las posiciones rusas que confirmarían justamente su presencia. Varios de estos impactos con drones Baba Yaga, drones habituales, drones suicidas del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas que confirman esta área, y también tenemos actualizaciones de mapeadores independientes como Suryat Maps que afirman que el ejército ruso ya tomó completamente toda esta región. Se conectan las áreas importantes de los Terricoms con la parte central de Taresk. Tenemos también ataques en la cercanía de Leonidovka, donde el ejército ucraniano ha tratado de detener el avance del ejército ruso, y tenemos en este caso un M113, vehículo de producción de los Estados Unidos en servicio en el ejército ucraniano, atacado y tal vez inhabilitado completamente por el ejército ruso. El vehículo ya estaba detenido en el momento en el que el dron ruso impacta directamente sobre él, así que muy probablemente haya desembarcado ya a sus tropas
y después de eso los rusos lo impactan directamente como vemos en las imágenes. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, hacia el oeste también y llegamos directamente a Pakrovsk, donde la situación para el ejército ucraniano es cada vez peor. Parece que los rusos han podido ganar momentum en esta área. Esta es la situación para el día de ayer. Estas serían las actualizaciones para el día de hoy. Completa confirmación de la captura de Shevchenka, completa confirmación de la captura de Novatroitska y también algunas ampliaciones en las geolocalizaciones que darían confirmaciones a toda la información y los movimientos que hemos estado relatando en los últimos días. Aproximadamente tengamos esto muy presente porque el ejército ruso ya tiene posiciones en estas áreas, solamente no han sido geolocalizadas todavía. Novi Trudsk, Selenia y Tachenske. Si nos movemos hacia Shevchenka, tenemos bastantes imágenes de lo que fueron los combates por esta villa, donde el ejército ucraniano claramente presionó, claramente trató de mantener sus posiciones, pero esto no fue suficiente ante el avance combinado del ejército ruso con todas sus fuerzas, tanto operadores de drones, tanto ataques con multilanzadores de rockets, Sonsipiok, es decir, Flamethrower, probablemente también bombardeos de la aviación, de imágenes que aún no han sido publicadas y también podemos entender según estas imágenes que el ejército ruso envió hacia esta zona grupos de avanzada, grupos de sabotaje que minaron estas posiciones y el vehículo ucraniano que trató de pasar por esta área pisó completamente estas minas, perdió algunas de sus ruedas como se pueden ver y fue completamente detenido y destruido por el ejército ruso. Incluso aquí ha perdido la torreta. Esto probablemente es un BTR-82 del ejército ucraniano. Estos serían los resultados de los combates. Han sido geolocalizados estos 3 vehículos, un tanque y vehículos blindados de transporte de infantería. Vamos a dirigirnos hacia los mapeadores pro-ucranianos para entender también los movimientos del ejército ruso. Los ucranianos también están atacando con artillería y con drones hacia las posiciones rusas que tratan de avanzar y en este caso tenemos justamente estas imágenes. Según el ejército ruso se han reubicado hacia esta zona aproximadamente 3 batallones del ejército ucraniano para tratar de detener los movimientos hacia Pakrovsk. Se entiende que el ejército ruso está a una distancia aproximada de 1.5 kilómetros de la ciudad de Pakrovsk, así que podríamos decir que los combates por Pakrovsk ya han empezado. Nos movemos hacia el mapa de Deep State, los mapeadores aliados al ejército ucraniano. Esta es la situación para el día de ayer y pongamos atención hacia Shevchenka y también en Novatroitska y en Pushkina. Esta sería la modificación, importante avance del ejército ruso hacia el norte, dirigiéndose directamente hacia Pakrovsk, también Novatroitska en los campos hacia el suroeste de Novatroitska y en Pushkina hacia el oeste nuevamente. Esto es para el día de ayer y esto es para el día de hoy. Importantes movimientos del ejército ruso, toda Shevchenka completamente capturado. También se reporta que el ejército ruso ha tomado por completo esta área. Esta información nos la comparte el mapeador de Calibrated, completamente capturado Novatroitska, como ya lo habíamos asegurado. También el ejército ruso tiene el completo control de toda esta vía que se dirige hacia el sur, así que las horas de Novoalienovka están completamente contadas. El ejército ruso va a tomar probablemente para el día de mañana, según estos avances rápidos que se han estado dando, esta villa. Desde Pushkina también hay avances. El ejército ruso se ha movido también en esta región. Nos movemos ahora hacia el mapa del mapeador independiente Calibrated. Esta es la actualización importante que les quiero compartir en verde. Es el movimiento más reciente del ejército ruso desde Shevchenka. El ejército ruso tomó esta vía y capturó posiciones mucho más adelante, donde se ubica muy cerca de Pakrovsk. Si nosotros nos movemos un poco en el mapa hacia el norte, ya tenemos, estos serían los primeros edificios de todo el conglomerado de Pakrovsk. Podríamos decir que esto ya es Pakrovsk como tal, que está literalmente unido con esta gran ciudad muy importante en la producción del metal ucraniano.
También tenemos movimientos desde Novatroitska hacia Salone y esto lo conocemos nosotros porque el ejército ruso va a intentar cortar esta vía, tanto la vía del tren como la autopista que se dirige a Pakrovsk. En este caso aquí esta es la vía del tren, muy claramente se puede ver en la imagen del satélite, y en amarillo podríamos decir está la vía de la que nosotros hemos hablado. Aquí tiene la denominación T0406, pero estas denominaciones cambian de acuerdo con las imágenes satelitales y en qué satélite también se están basando estas imágenes. Si nos movemos un poco más hacia el sur, en Novatroitsk, el ejército ruso ha capturado todo este punto, lo que hablábamos también para el día de ayer. Volviendo a nuestro mapa de referencia, tenemos confirmaciones del ejército ruso por toda esta área, ataques de drones ucranianos en contra de las unidades del ejército ruso, como vemos en estas imágenes, que tratan de ocultarse en este punto y son atacadas por los drones ucranianos. Un poco más hacia el sur tenemos algunos movimientos en Pushkina que son actualizados en nuestro mapa de referencia basándose en las actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos. Nos movemos un poco más hacia el sur y tenemos para el día de hoy básicamente la completa captura de Sonsovka. Estas actualizaciones son compartidas por los mapeadores pro-ucranianos. Si nos movemos al mapa de Deep State, justamente tenemos, esta es la situación para el día de ayer y para el día de hoy vemos cómo se expande el área roja y también se expande un poco más el área gris. Una vez más, esto es Sonsovka ayer y esto es para el día de hoy. Cosa similar ocurrió en Stary Tierny. Este es el panorama para el día de ayer y esta ya es la situación para el día de hoy, donde el ejército ruso sigue proyectando sus movimientos hacia el oeste, muy cerca también de otra villa con el mismo nombre, Shevchenka. Volviendo a nuestro mapa de referencia, también tenemos actualizaciones muy importantes en Kurajava y estas imágenes sería lo más especial que tenemos para el día de hoy. El procedimiento de asalto del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Este es el movimiento. Inicialmente vemos dos unidades de infantería, sería un equipo de sabotaje, un equipo de movimiento avanzado. Establecen algunos explosivos precisamente en esta parte del edificio, detonan los explosivos, lo que abre una entrada, por así decirlo, hacia las posiciones ucranianas. Vemos nuevamente el movimiento de las tropas rusas, los efectivos de avanzada, los equipos de sabotaje que establecen los explosivos en esta zona. Después vemos una fuerte explosión que abre completamente este edificio. Este es el momento preciso y un poco más adelante, de forma interesante, queda justamente un hueco en este lugar que es usado por el ejército ruso para llenar las posiciones ucranianas de explosivos, o tal vez no las posiciones ucranianas, sino posiciones que ellos necesitan asegurar. Después de esto hay una detonación aún mayor dentro de este edificio. Vamos a ver un poco más adelante. Este es el momento preciso en el que lanzan las minas antitanque adaptadas para esta labor. Claramente es difícil, son pesados estas minas, explota completamente, derrumba muchas paredes de este lugar, pero evidentemente no la estructura. Y un poco más adelante ya vemos al grueso del ejército ruso tomando las posiciones ya previamente limpiadas. En esto consiste el proceso de limpieza. Las posiciones son completamente aseguradas, el edificio es completamente capturado como lo demuestran estas imágenes y justamente de toda esta operación salieron las geolocalizaciones que fueron filtradas para el día de ayer. Vemos aquí al soldado ruso con sus insignias y un poco más adelante este es el video preciso que teníamos algunas partes, algunos extractos para el día de ayer donde se establece la bandera. Es importante mencionar que no hay nieve en este video, así que muy probablemente no sea esto la actualización más reciente. Fueron publicadas las imágenes, sí. Esto nos indica que muy probablemente el movimiento del ejército ruso es aún mayor. Todo esto ocurrió en este edificio y los soldados del ejército ruso de hecho se estaban moviendo de esta forma.
Este fue el asalto del ejército ruso completamente geolocalizado y para el día de hoy, como vemos en nuestro mapa, tenemos muchas actualizaciones, tanto de mapeadores pro-ucranianos como de mapeadores independientes, mapeadores prorrusos. Todos hablan de un avance significativo porque justamente para el día de ayer, recordemos, teníamos la información de que el ejército ucraniano se ha retirado completamente de Kurajava, ha dejado unos muy pocos puntos con algunas de sus tropas para detener el movimiento del ejército ruso, para ralentizar el movimiento del ejército ruso, pero lo que vemos para el día de hoy es justamente la concordancia con la información que teníamos ayer. Toda esta zona realmente ya fue capturada por el ejército ruso, a pesar de que nuestro mapa de referencia no ha sido actualizada. Y si nos movemos al mapa de Deep State, mapeadores pro-ucranianos aliados al ejército ucraniano, podemos ver toda esta región en la zona gris, como lo acabo de afirmar. Hasta este punto, según los mapeadores pro-ucranianos, están las posiciones más avanzadas del ejército ruso. Siguiendo en el mapa de Deep State, también tenemos más ampliación del control del ejército ruso desde Dalne hacia el oeste, como lo vemos en esta información. Y también tenemos actualizaciones muy importantes del bolsillo de Uspienovka. Esta es la situación para el día de ayer según los mapeadores ucranianos y esta es la situación para el día de hoy. Vamos a nuestro mapa de referencia porque tenemos justamente estas confirmaciones. Tenemos hacia Dalna la presencia del ejército ruso completamente confirmada como parte de los ataques de la brigada número 33 ucraniana, que de hecho es la misma brigada responsabilizada de la defensa de la fortificación de Uspienovka que ya cayó. Tenemos fuertes imágenes de los ataques de drones del ejército ucraniano en contra de la infantería, pero esta misma brigada 33, que en estas imágenes se muestra bastante victoriosa, era la responsabilizada de la fortificación que defendía Uspienovka por el norte y que el ejército ruso ya capturó por completo. Nos vamos un poco más hacia el sur porque lo más importante en este bolsillo es Vysyoly Gai, esta pequeña villa completamente confirmada en el control del ejército ruso. Y realmente, si nosotros tenemos en cuenta toda la información que hemos tenido de este bolsillo de Uspienovka, como los mapeadores más avanzados como Calibrated nos han presentado ya la información de que todo este bolsillo está cerrado, esto debería ser una confirmación de estos mismos datos. Pero en nuestro mapa de referencia, que es muy conservador con la información, tenemos solamente esta actualización que de todas formas es significativa. Estos ataques se habrían dado en esta zona. Vysyoly Gai, como podíamos ver en las mismas imágenes, es una villa muy pequeña, son casas alrededor de una carretera, pero que ya está en el completo control del ejército ruso. Si el ejército ruso tiene posiciones en este punto, toda Elisavetovka ya está en el control ruso. No hay ningún sentido para que este mapa continúe mostrando Elisavetovka, esta villa en la zona gris, y toda esta región ya teníamos entendido está en el control del ejército ruso. Resumiendo, en toda esta área realmente la situación es que el ejército ruso controla todo el bolsillo de Uspienovka hace aproximadamente 1 o 2 días. Este es aproximadamente el panorama real, el panorama más actual de las actualizaciones en este punto, solo que simplemente van apareciendo día tras día distintos videos que son publicados por las distintas fuentes de la presencia del ejército ruso dentro de estas posiciones. Si nos vamos al mapa de Calibrated, en esta región no han habido actualizaciones justamente porque ya ocurrieron todo esto. Vysyoly Gai, Hanovka y muy al sur de Uspienovka ya habría sido capturado por el ejército ruso, también Trudavoe, y esta la gran fortificación que era responsabilidad de la brigada número 33 ucraniana también ya fue capturada por el ejército ruso. Volviendo a nuestro mapa de referencia, no tenemos actualizaciones relevantes de Konstantinopolsk y Sujiyal, pero entendemos que el ejército ruso se está moviendo en esta dirección y esto lo tenemos que tener presente para cuando ocurran las próximas actualizaciones en nuestro mapa de referencia. Tenemos algunas actualizaciones hacia el norte de Shakhtarsk y Yasnaya Polyana.
Se reporta que el ejército ruso ha capturado estos campos, como vemos en la actualización basada en la información que comparte Deep State. Esta sería la actualización. En los campos hacia el norte de Yasna Poliana, Shakhtarska, el ejército ruso habría ampliado su zona de control en esta región que está marcada ahora en la zona gris. Si nos vamos hacia Velika Novosiolovka, no tenemos modificaciones relevantes en el mapa, pero tenemos ataques fuertes del ejército ruso hacia el norte de Novi Kamar. En este caso serían bombas FAB. Y aquí está escrito Pantonia Piriprava, que significa un puente de pontones que ha sido establecido por el ejército ucraniano, completamente destruido por las bombas FAB del ejército ruso. Muy fuertes explosiones, como podemos ver, se aseguran completamente de destruir el objetivo del ejército ruso con estos ataques. Después las consecuencias y el video termina, así que el ejército ucraniano habría establecido este puente de pontones aquí porque el puente principal evidentemente ya está destruido. De esta forma el ejército ruso se asegura de que no crucen más tropas ucranianas, al menos directamente en este punto. Claramente los ucranianos van a tratar de establecer más puentes de pontones hacia el norte, donde el ejército ruso no los descubra tan fácilmente. Estamos hablando del río Mokry-Yal, que si se mueve hacia el sur, llega directamente hacia Velika Novosiolovka. En este caso, no tenemos actualizaciones de los movimientos del ejército ruso dentro de Velika Novosiolovka, si es que se están dando, y es muy probable que sí se estén dando estos movimientos porque toda la parte norte está completamente bloqueada por el ejército ruso. Tenemos algunas actualizaciones de Calibrated, donde se reporta que aproximadamente el ejército ruso ya ha capturado estos campos en la cercanía de Makarovka y partiendo desde Rovnopol hacia el este. En el mapa de Calibrated esta información se ve de esta forma. El ejército ruso habría capturado líneas de árboles y la ribera izquierda del río Mokry-Yal, como podemos ver en esta actualización en verde. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Aproximadamente este es el control del ejército ruso entre Makarovka y Rovnopol. Nos movemos ahora hacia Rabotino. No hay actualizaciones relevantes en este lugar. No ha habido avances muy importantes y tal vez el ejército ruso tiene concentrados todos sus esfuerzos y una parte muy importante de sus tropas en Pakrovsk y en Kurahava. Tenemos algunas imágenes de las consecuencias de los ataques del ejército ruso en Zaporizhia, la destrucción muy importante probablemente de instalaciones militares o tal vez algunas instalaciones industriales del ejército ucraniano o que sirven a los intereses del ejército ucraniano en esta ciudad habrían sido completamente destruidas. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano también ha atacado posiciones del ejército ruso y estamos hablando de Taganrog, esta ciudad costera que está ubicada justamente en el territorio de la Federación Rusa, en el territorio antiguo de la Federación Rusa. Ha sido atacado por misiles Tochka-U del ejército ucraniano y según las fuentes que he estado revisando, los misiles y los proyectiles ucranianos en un ataque combinado con drones dieron directamente en el blanco. También se tratarían de zonas industriales, probablemente de producción armamentística del ejército ruso. Ha sido destruido parte del edificio y también varios de los vehículos han sido afectados y según el reporte de las autoridades rusas, ninguna persona afortunadamente salió lastimada. Movemos hacia la región de Jersón, donde como es habitual no tenemos actualizaciones relevantes, algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, pero sin cambios en la configuración del terreno. Nos vamos ahora un poco más a revisar la situación en Siria porque finalmente para el día de hoy tenemos la confirmación de que las fuerzas del Ejército Nacional Sirio, SNA, capturaron completamente Manbij. Y también tenemos información de que los kurdos y los sirios habrían firmado un cese al fuego, esto evidenciando la cercanía entre evidentemente estas dos facciones, los combatientes del Ejército Nacional Sirio completamente financiados por Turquía y los combatientes kurdos financiados por los Estados Unidos. También tenemos algunas actualizaciones en Deir ez-Zor. Hace algunos días el ejército kurdo habría capturado Deir ez-Zor como parte de la retirada del ejército árabe sirio aliado a Bashar al-Assad después del gran colapso o
de la gran negociación que se dio, y para el día de hoy fue Ayad Tahrir al-Sham el que recapturó completamente toda esta área, probablemente como parte de las negociaciones que han tenido entre fuerzas que podríamos decir son muy cercanas, los kurdos aliados a los Estados Unidos y los terroristas de Ayad Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio aliados a Turquía, que también es un aliado de los Estados Unidos. Estas son las actualizaciones más relevantes que tenemos en esta área. Según los datos, se producen en estos campos petrolíferos aproximadamente 5.000, al menos en lo que ha sido capturado para el día de hoy por Ayad Tahrir al-Sham, 5.000 barriles al día, 5.000 barriles de petróleo al día. Es una riqueza inmensa que ahora claramente va a empezar a fluir hacia Turquía. En este caso, los Estados Unidos evidentemente también tienen una gran cantidad de campos petrolíferos en las zonas que controlan los kurdos, y esto es muy importante para su economía. Justamente este es el imperialismo como tal funcionando perfectamente. Nos vamos un poco más hacia el sur. Los genocidas y asesinos del ejército israelí siguen avanzando, aprovechando el descontrol en esta área. Algunas personas, algunos analistas militares reportaron que los israelíes trataban de flanquear las posiciones de Hezbollah dentro de Líbano, pero por ahora eso no ha pasado. Ellos han seguido ceñidos a la frontera. Claramente hay varios países que han empezado a comentar esta situación sobre el doble estándar que se tiene evidentemente para evaluar las posiciones, los movimientos del ejército israelí y también los movimientos del ejército ruso. Estas serían las actualizaciones más relevantes. En azul, un poco más intenso, tenemos los avances más recientes del ejército genocida israelí, como vemos en algunas posiciones en el sur oeste de Siria, y según algunas informaciones de los mismos terroristas de Ayad Tahrir al-Sham, ellos no son enemigos del ejército israelí. Sus enemigos eran los iraníes, el ejército árabe sirio, que ya fue completamente vencido, y Hezbollah. Así que podemos entender a qué viene esta aclaración que ha publicado el jefe principal de los terroristas de Ayad Tahrir al-Sham. Evidentemente, entre terroristas se entienden muy bien. También hay información muy importante de que el ejército ruso no ha perdido ninguna de sus posiciones en Siria, y esto claramente como parte de las negociaciones que tuvieron entre Turquía, Irán y Rusia al respecto de los bienes y las posiciones que ellos tenían establecidas en este país. Estas son las actualizaciones más recientes que tenemos para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, considerar cualquier tipo de donación. El día de hoy hubo muchísimo ruido que tuve que cortar y pausar para poder grabar de forma más decente todos estos reportes y que la información llegue cómodamente hacia ustedes. Así que hasta luego, gracias por ver.